Antes de comenzar, queremos darles a todos muchas gracias por acompañarnos en este lecture, que con este cierra, hasta donde tengo entendido, lo que son las actividades del Innovation Week. La verdad es que todavía no salimos de la contentera y de la felicidad de que nos hubieran invitado para exponer sobre este proyecto de LEED. Y nuestro propósito con esta reunión es poderles brindar a ustedes insumos sobre, uno, el proyecto, y dos, por qué estamos tan empeñados en hacer algo que para muchas personas no pasa de ser como programita de buen día, pero cuál es el verdadero valor que tiene o el valor real que tiene para el negocio. No me presento mucho porque a mí ya me conocen, pero sí me gustaría que vean a quien me acompaña. Sora, tal vez te quieres introducir solita. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Sara Marín, soy diseñadora de acá del centro y trabajo para la cuenta de Facebook de Guild Studio. Y bueno, hoy queremos cerrar esta semana que ha sido muy bonita, muy agradable, con un aprendizaje. Queremos cerrar con, casi que, por decirlo así, con broche de oro. Bueno, comenzamos de una vez. No sé si se han dado cuenta que en la pantalla hay un cerebro. Y este cerebro, hemos querido tomar esa forma del cerebro para hacer ciertas analogías que ahorita vamos a empezar a desglosar un poco. Ahí dice la dicotomía de nuestro cerebro. ¿Qué es una dicotomía? Cosas que son paralelamente opuestas, es decir, cosas que son, que conceptualmente son una contraria a otra. Entonces, nuestro cerebro tiene los dos hemisferios, como todos sabemos. La parte izquierda es la parte intelectual, analítica, mucho de métricas, de medidas, de exactitud, y la parte derecha es nuestra sección emocional, donde ahí se albergan los sentimientos, lo que podemos expresar, lo que podemos percibir, es sumamente subjetivo, es creativo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? No es una clase de ideología, ni mucho menos, pero sí queremos trabajar la analogía a través de toda esta ponencia. Entonces, básicamente, les voy a poner un ejemplo. Básicamente, algo tan sencillo como es nuestra visión, muchas veces lo tomamos como algo que está ahí siempre, pero no analizamos que para poder nosotros ver, por ejemplo, la pantalla, el simple hecho de leer un libro, o de ver la televisión o hacer cualquier otra actividad, necesitamos de células muy específicas en nuestro cerebro, en nuestros ojos, que conectan con los lóbulos del cerebro. Es decir, esto parece como medio complicado, pero no lo es. Los conos, por ejemplo, los conos van a conectar con la parte izquierda de nuestro cerebro, porque vamos a ver detalles, vamos a evaluar, va a ser como una lupa, mientras que los bastones van a conectar con nuestra parte derecha del cerebro. ¿Qué? ¿A qué voy con todo esto? Que en esa acción de ver nuestro teléfono, de ver dónde vamos caminando, vamos a trabajar las dos partes de nuestro cerebro. Ok, David, aquí le tiro una preguntilla. Shoot. Si esta función tan simple de ver conecta nuestras dos partes del cerebro y ellas trabajan conjuntamente, ¿cómo podemos relacionar eso con hechos históricos o con incluso la innovación, que es el tema de la semana? Muy bien. Y aquí es donde viene la biología aplicada en la historia, y es muy interesante. Quiero recomendarles, porque obviamente en un lecture de estos no estamos hablando de LEED en teoría, no de ciencia, pero a través de la historia, el señor Leonard Shlain, que les recomiendo que investiguen un poquito más sobre él, en realidad fue un virtuoso, ya él falleció, irónicamente murió de cáncer cerebral, pero él empezó a hacer unas observaciones muy interesantes. Él era neurocirujano y tuvo varios tipos de estudios, era como muy holístico en todo lo que veía, pero comenzó a notar una cuestión muy interesante, y es que el tener claro cómo funcionan los hemisferios del cerebro también permitía entender la historia a una luz diferente.
Por ejemplo, vimos que el lado izquierdo del cerebro es como la parte científica, la parte argumental, la que siempre necesita datos y evidencias y son súper lógicos y súper estructurados. La parte derecha de nuestro cerebro no se preocupa tanto porque todo está en su debido lugar, sino que todo esté conectado entre sí. Y quiero dejar claro, porque ya lo explicó bien Sora, pero lo quiero remarcar, no estamos en este momento abogando por cuál de los dos lados del cerebro es mejor, no se espera eso, trabajan juntos, por eso en el cerebro están pegados, porque trabajan bien. Pero por ejemplo, con la invención del alfabeto comenzó a suceder algo que él destaca como una sobreestimulación del lado izquierdo del cerebro. Porque cuando nosotros estamos leyendo, estamos utilizando la parte de las células de los ojos, ¿verdad? Los conos, que son los que se enfocan en interpretar las cosas bien. Estamos haciendo un trabajo mecánico, no estamos viendo periféricamente, estamos enfocando y estamos procesando información. No estamos viendo dibujitos, no estamos escuchando música, no estamos haciendo tareas, es una tarea meramente intelectual sentarse a leer, así sea un libro para cuentos y estemos utilizando nuestra imaginación, que eso es otra parte del proceso. Pero leer como ejercicio generó una sobreestimulación de el hemisferio izquierdo. Y esto, solo para dejarlo claro, fue bastante bueno, porque permitió acumular conocimiento, y ese conocimiento se acumulaba y se transfería de generación en generación, así que la generación que seguía acumulaba y construía más, etcétera. Pero por el otro lado, bueno, por cierto, un detalle aquí interesante, la documentación a través de la literatura tuvo todo que ver con el florecimiento fuerte de lo que conocemos como ciencia, que por si no sabíamos, de la palabra latín de donde se deriva la palabra ciencia, significa partir o cortar. ¿Por qué es esto? Porque tal vez lo hemos visto. Como que en cierto punto la humanidad se dio cuenta que no era capaz de procesar toda la información de un solo, y entonces el famoso divide y vencerás comenzó a funcionar de una forma distinta, ¿verdad? Agarramos la naturaleza y le dividimos en reinos. Agarramos el mundo y lo dividimos en hemisferios, en paralelos, en meridianos. Empezamos a fragmentar todo y la misma ciencia tiene un montón de ramas y seguimos cortando. Entonces era más fácil cortar y cortar y cortar, enfocarnos en entender una cosa bien y entonces así el conocimiento se empezaba a acumular todavía más. Entonces la ciencia venía por ese lado, pero por el lado del arte, que no utiliza nada científico, que es más una cuestión de dejarse guiar por emociones, por percepciones, y eso es lo que se expresa, la cosa se movía de una forma distinta. Y el doctor Schlein decía que el arte funcionaba históricamente hablando como una especie de antena para entender cómo se iba a ver el futuro. Eso es particularmente interesante y es lo que queremos mostrar. Por ejemplo, en 1889 se puso de moda como tendencia artística el puntillismo. Aquí estamos viendo una pintura de Seurat, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el hemisferio derecho funcionando. Sin embargo, si nosotros vemos 1905, un poquito de tiempo después, empieza Einstein a publicar descubrimientos sobre la teoría molecular. Algunos podrían decir que es demasiada chiripa, pero en realidad, cuando vemos, por ejemplo, en 1907, el cubismo, Picasso empieza a producir pinturas en las que encontramos que el man, en su gráfica, que había sido tradicionalmente tratando de ser muy realista, se está distanciando de eso, no se preocupa por ser tan exacto y empieza a desafiar las nociones que se manejaban de espacio y de tiempo. ¿Correcto? Y eso sucedió antes de 1915, cuando empieza Einstein a decir que precisamente la percepción del tiempo y el espacio tiene que ser replanteada y tiene que verse de una forma distinta. ¿Ven el patrón? Lo que del lado izquierdo estaba haciendo súper exacto, científico, no le aguanto nada, aquí no hay ningún gris, todo tiene que estar bien enfocado, es blanco o negro, poco a poco empieza a moverse a través de la historia, que sugiere que la cosa no está tan bien formada, que no es que sabemos tanto ni que las cosas se pueden definir tanto. Aquí hay dos que llaman la atención. En 1920 y en 1938 vemos tendencias como el abstraccionismo, o en 1938 está esta pintura que, lástima que no la puedo acercar, este es Kandinsky, y aquí tiene dos figuras, pero lo interesante de las figuras es que en una se puede ver una cara, en otra se puede ver otro fondo, pero ninguno de nosotros puede enfocar las dos al mismo tiempo. Ve una o ve la otra. Y esa característica él la está señalando y curiosamente viene poquito tiempo antes de que se empiece a entender lo que conocemos como las mecánicas cuánticas, que nos hacen entender que muchas cosas en realidad no se entienden tanto. Primero, no las entendemos completamente, todas varían. Ayer, por ejemplo, José Jiménez estaba hablando en su charla sobre la visión de Accenture de Dark y hablaba de quantum computing, y entonces el quantum computing significa que hay un bit tradicional que era de 0 y 1, ahora es un bit
polimórfico que puede ser cuando le da la gana un 0 y cuando le da la gana un 1, ¿verdad? Y que eso cambia el juego por completo sobre la forma en la que se mueven las cosas. La tecnología se está moviendo a aceptar eso. Y en el caso de la teoría cuántica también nos enseña que muchas veces las cosas no son exactamente de la forma en la que nosotros las vemos, sino que dependiendo de dónde están, las cosas se muestran. Un ejemplo, el famoso ejemplo de la iridiscencia, estas maripositas que son bien bonitas, que son como azules, pero son como tornasol. El azul que ustedes ven no es el azul que yo veo, porque ustedes están en un ángulo distinto, porque la mariposita tiene una forma distinta de reflejar la luz desde donde usted lo ve que de donde lo veo yo. Entonces, curiosamente, muchas de estas nociones se reflejan a través del tiempo en el arte y en la ciencia. ¿Y vos qué concluís con eso? Bueno, definitivamente esto es un yin y un yang, es decir, hay una parte intelectual en nuestro cerebro y hay una parte emocional también. Y no podemos separarlas, o sea, trabajamos conjuntamente con ellas. Y debemos de aprender a trabajar de una forma holística con ellas. ¿Por qué? Porque si separamos una de otra queda incompleta. Entonces, aquí la idea o lo principal es que la ciencia necesita de la parte más variante o más variable, que son las emociones, y las emociones necesitan de la parte más exacta para que haya un equilibrio. Entonces aquí realmente lo que podemos entender es que debe haber un balance entre las dos áreas. Ok, ahora, le tiro otra preguntita. Preguntona que está. Sí, me preguntona. ¿Qué tiene que ver esto con, por ejemplo, con Accenture? ¿Cómo se trabaja el cerebro de Accenture? ¿Cómo trabaja? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando uno analiza la historia de Accenture, no sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de conocerla, se da cuenta que Accenture ha tenido como de los dos lados. Por ejemplo, antes de que Accenture se llamara Accenture, no sé cuántos de ustedes sabían que se llamó Andersen Consulting. Accenture ya no es Andersen Consulting, quiero anunciar, pero ese fue como el Inception, fue el papá de lo que hoy conocemos como Accenture y fue lo que dio lugar a lo que conocemos como Accenture. Y buscando sobre la biografía de este señor Arthur Andersen, que fue el que fundó el consulting de Accenture en su momento, dicen que él le daba tanto énfasis al tema de los procesos. Por cierto, es un chaval muy admirable, él tuvo una historia bastante compleja y se supo levantar súper bien. Y fue el primer graduado como contador público en el estado donde él vivía. Y entonces él tenía una obsesión con que cuando se montaba su compañía, el servicio que se le diera a las personas fuera igual, que no importaba, que no hubiera diferencia entre quién atendía a un cliente. Todos contestaban igual, todos podían mover las cosas iguales, todos sabían los procesos iguales. Entonces los mismos empleados se burlaban y se llamaban los androides de Arthur. Era el apodo que se tenían ellos mismos. Y cuando nosotros vemos, los que estuvimos aquí para la época de la transición de Accenture, una vez que fue adquirido antes, cuando éramos a venta y entró Accenture, una de las cosas que posiblemente nos pegó más fue que llegó Accenture y nos empezó a meter procesos, que inputs, que outputs, que fases, que tareas, que OPEX, ahora es Business Excellence, ¿verdad? KPIs y scorecards y SLAs y todo ese asunto. Ciencia pura, documentación, estricto, reglas, definición, frameworks, etcétera. Y eso está bien. Queremos dejar claro que no estamos buscando de ninguna forma denigrar eso, porque ha sido necesario y esa excelencia ha sido lo que ha llevado a Accenture a alcanzar entendimientos y ventajas en tecnología que han funcionado muy bien. Sin embargo, de un tiempo para acá, Accenture ha desarrollado o se ha dado cuenta que hay más necesidades de cosas que atender. Ya se dieron cuenta que cuando un cliente está viendo un 3x3 en verde no necesariamente está feliz. Y también descubrieron que hay 3x3 que no están en verde, pero que los clientes están sumamente felices. Entonces hay una cuestión de percepción entrando a la jugada. Y Accenture ha cambiado de un tiempo para acá. Hemos sentido un cambio en el buen sentido de la palabra agresivo de un tiempo para acá, en el cual ellos le dan mucho énfasis a tres cosas, que es la visión de Accenture: Live, Learn and Lead. Es vivir, aprender y liderar. Y les cito aquí en este slide algunas cosas que nos evidencian eso, ¿verdad? Por ejemplo, la llegada de FORM, que es una metodología de la que seriamente les recomiendo a todos que si quieren pensar con visión al futuro, aprendan. Ya tenemos bastantes herramientas sobre eso aquí en el centro. Está lo que es Leadership DNA, que es la visión de liderazgo de Accenture, que busca, uno, formar líderes, pero dos, que sean futuristas.
no todos los líderes son futuristas, pero este sí, tiene que estar obsesionado por eso. Y también empiezan a cambiar y curiosamente empiezan a meter esto que decía Zohara, ¿verdad? Que es un toque más emocional, que es un toque más holístico, que conecta cosas que no son necesariamente tan técnicas ni que se pueden medir con KPIs y que son de perception en el juego. Por ejemplo, Truly Human. O por ejemplo, el programa We Are Accenture Operations, que le llamamos WOW, que es en esencia una cuestión que se enfoca por desarrollar en las personas un sentido de pertenencia, un sentido de logro y que como tribu nos conectemos entre todos y empecemos a desarrollar lo que podamos y dejemos el aporte que podamos en este contexto. Y uno quizás el que más hemos visto, porque fue el que, quizás fue el que marcó el origen de todo esto, y de hecho en Lead tiene todo que ver con esa historia, el Performance Achievement, donde cambiaban el juego y donde el líder de Accenture en cierto momento en una entrevista dijo, ya nos dimos cuenta que no es posible administrar el appraisal del performance, lo tenemos que alcanzar y eso se hace a través de engagement. ¿Entiendes? Engagement, andar la camiseta puesta, hacer las cosas porque nos nacen, no porque nos obligaron, no porque es un requirement, no porque es un must. ¿Ok? Entonces aquí empezamos a notar una cosa interesante que un instructor de Project Management decía que es lo que diferencia la visión de un manager de un líder. Estamos usando aquí los términos para poder explicar la visión, no estamos sentándonos a dictar cátedra sobre cómo se define un término como el otro, pero así lo definen algunos. Entonces, solo por aquello, si alguien tiene una discrepancia con esta definición, no es lo que, no buscamos, estamos alineándonos al lado del cerebro, no a los términos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, existe management. ¿Qué hace un manager? Por ejemplo, se enfoca en sacar cosas, en sacar proyectos, en sacar productos. Se trata de organizar tareas, en darle seguimiento, en definir estrategia, en definir criterios para poder saber qué es lo que es válido y qué es lo que está aprobado y qué está listo para entregar. Y es una persona metódica. Y eso está todo bien. Insisto, desde los días de Andersen's Consulting, esto está muy bien. Pero cuando hablamos de leadership, el enfoque no es cosas ni productos, es gente. Y entonces lo que busca es enseñarle a las personas ese ejercicio de confianza que a veces cuesta tantísimo hacer, de delegar la información en otras personas o una tarea para que otra persona lo haga sin que uno se viva comiendo las uñas, pensando que algo va a salir mal. Ese ejercicio de confianza, de poder entrenar a la gente que está alrededor para que compartan nuestros mismos objetivos y en lugar de instrucciones, que cuando se muevan por un principio, si en algún momento hay algún documento, algún SOP que no está explicando qué tiene que hacerse en algún caso, el principio salva y el principio ayuda a que se tome una decisión de la forma correcta. Entonces es más intuitivo. A este punto resulta bastante claro decir que Accenture se está moviendo también en esa dirección y solo por dejarlo claro, no está descartando el otro, están coexistiendo como el cerebro, los dos lados al mismo tiempo. Y cuando esta presentación se hizo no sabíamos lo que estoy a punto de decir, pero tenemos una nueva CEO que sucede que es mujer, que sucede que es la que está organizando desde hace muchísimos años todos estos programas de inclusión y diversidad. Me tomé la tarea de hacer un poquito de research, la estuve stalkeando y en YouTube me encontré unas entrevistas que me resultan fascinantes porque una de las cosas que ella afirma como repitentemente en todas sus entrevistas es atrevámonos a hacer cosas, no siempre hagamos cálculos, riesgos calculados, pero arriesguémonos. Y dice, usualmente uno no está en su zona, uno no está fuera de su zona de confort, sino siente un nudo en la panza, sino siente como miedo de algo, lo que uno llama ñáñaras. No sé cómo se dice ñáñaras en inglés por aquello, pero por aquello. Entonces, esta visión de liderazgo y de management están coexistiendo en este momento en Accenture. Si quisiéramos decir una diferencia, para ponerlo así claro, cuando se trata de contrato de gente, ¿en qué se diferencia un manager de un líder? Quizás pudiéramos metaforizarlo con esto. Es como una caja. Un manager, si quiere mover a un recurso, es como que patea una caja. Entonces patea la caja y la caja se mueve hasta donde la patea y punto. De hecho, no hace ese ejercicio. Bueno, yo lo hago cuando estoy cerca de los chunches que están cerca de mi cube, ¿verdad? Pero cuando uno patea una pelota, le da una fuerza que agarra que se sigue moviendo y que usualmente para solo, o cuando le da la gana parar, o cuando pega con otra cosa. Los líderes fomentan personas que se mueven solas. Los managers, como son de instrucciones, la idea es termine la instrucción y punto. Y repito, no estoy hablando mal de nadie, no estoy diciendo que algo está mal, estoy diferenciando las metodologías. ¿Ok? Entonces aquí es donde viene la historia de Lead. Ajá. Once upon a time. Ajá. Muy bien. Okay.
LEAD inició como una iniciativa poco después de que el Performance Achievement se implantara acá en el centro. Entonces, fue súper importante que esta nueva estrategia se desarrollara para que surgiera LEAD. En el fiscal year 16. En el 17 comenzamos... Todavía en el 16 por aquello. Comenzamos primero con Dragonfly, ¿okay? Después comenzamos en el 17 con los episodios de LEAD, donde ahí se empezó a cimentar bases para desarrollo de liderazgo, desarrollo de gente para que sean líderes. Y no me refiero a eso de una forma como cliché de que sea un líder y genere, no sé, engagement con la gente y no sé qué. No, es realmente creerse, es realmente trabajar por él. Y acá hubo una serie de pasos que cimentaron todas las bases de lo que es ahora LEAD. Después en el fiscal year 18 fue el episodio 2, donde ya esas bases ya estaban fuertes, entonces se comenzó con temas un poco más densos, como por ejemplo el metaliderazgo, digamos, que son episodios y son situaciones completamente nuevas, donde ya no solo es como decir la papita de un bebé, sino que ya hay carnita. ¿Okay? Ya podemos cimentar fundamentos completos para poder trabajar en el liderazgo. Luego, en el fiscal year 19, que estamos ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok, ya tenemos cierta cantidad de líderes, entonces esas personas están trabajando en distintas prioridades, en distintas iniciativas, y entonces se ha creado el Lead Challenge. ¿Qué es el Lead Challenge? Bueno, son ideas, son innovación, son cosas que se han generado a través de, no sé, de sentarse en la cafetería un momento y empezar a pensar qué puedo hacer para mejorar mi entorno de trabajo y hacer algo totalmente diferente, donde pueda no solo desarrollar mis habilidades, sino las habilidades de las personas que están a mi alrededor. Entonces, todo esto, esta línea de tiempo ha sido muy progresiva, ha ido aumentando. Tanto es así que vea cómo está esta sala. O sea, es impresionante cómo hemos podido jalar y hacer engagement con la gente de una manera realmente genuina, donde no hay que casi que ni rogar, más bien la gente nos pide, ¿y cuál va a ser el próximo episodio? ¿Y qué va a suceder? ¿Y en dónde puedo colaborar? Y tengo esta idea y la otra. Entonces hay conexiones, y eso es lo que realmente es LEAD, es conectar gente para crear ideas innovadoras. Quiero, me dejas un trito ahí, contar un par de anécdotas. La razón por la que este slide se llama así, como Choosing Right from Left, es que eso es un backstage pass tip. LEAD iba a ser originalmente un training para Project Management. Así, totalmente lado izquierdo, ¿verdad? Y me acuerdo que duré como mes y medio con un pucho de libros tratando de poner en orden todas las cosas y hacer research, pero por alguna razón sentía que no estaba calzando y no estaba golpeando el target que buscaba, porque en ese momento el equipo que teníamos, yo era el project manager de un team, y el equipo que teníamos eran todos diseñadores, por cierto, por ahí andaba Sora. Entonces empecé a buscar algo que le aplicara a cualquier capability, que no tuviera que requerir pertenecer a un clan, ¿verdad? Sino que fuera algo que pudiera pertenecer a todas las personas. Y fue ahí donde empezó a surgir el tema del metaliderazgo, que por cierto, sí, como cuña, como shameless self-promotion, la otra semana vamos a tener una charla, me parece que a las 4 de la tarde. A las 4 es Mauricio. Mauricio y otro compañero van a presentar una charla discutiendo sobre el tema del metaliderazgo. Queremos invitarlos para que lo entiendan, porque esa es la base filosofal del contexto de LEAD, que lo tenemos como por detrás en todos los episodios que producimos, pero no lo decimos explícitamente, o por lo menos este año no lo hemos cubierto así, el año pasado sí. Ok, entonces solo como para contarles eso, porque de un momento a otro estábamos muy enfocados en el lado izquierdo, pero empezamos a entender que podría haber alguna ventaja en el lado derecho.
Lo cual me lleva a preguntar, ¿qué podrías decir, Soa, que son las ventajas que tiene Lead hasta el momento? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, otra vez, la imagen de este cerebro súper clara, donde imaginemos que ese cerebro es Accenture y trabajamos de forma conjunta, donde en la sección izquierda tenemos estrategia, tenemos pasos, tenemos metodologías, tenemos trainings, tenemos desarrollo de habilidades pesadas, tenemos tools, tenemos herramientas ya más específicas dentro de la plataforma Accenture, tenemos la colaboración global, tenemos una serie de cosas súper importantes. Vemos que del lado derecho lo que sucede ahí, y es donde queremos hacer como la disrupción, es, tenemos engagement, tenemos gente colaborando con gente, tenemos conversaciones, por ejemplo, en el comedor, como dije hace un rato, entre una taza de café se conversa con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con motivación para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están siguiéndonos. Tenemos los Lead Challenge, tenemos personas que están haciendo investigación, pero no solo de temas técnicos, sino también de soft skills, por ejemplo. Tenemos una serie de iniciativas que hemos llamado los Lead Challenge, que, por ejemplo, tenemos colaboración de sorority. No sé si conocen esa iniciativa que la lidera Merari. Ella, dentro de su programa, que está alineado a los ERG de acá, ella nos ha hecho colaboraciones a nosotros. ¿Por qué? Porque conectamos gente, nos gusta conectar gente y es necesario conectarlos. Entonces, podemos ver que muchas veces para una sesión de estas hay gente que se queda más tarde, y no porque se le obligó a quedarse más tarde, sino porque realmente sienten ese deseo, ese compromiso, donde vemos que la gente está motivada, donde vemos que hay carisma y hay desarrollo de nuevos talentos. Entonces, todo eso se une y podemos decir que emergemos. ¿Emergemos de dónde? Del anonimato. Es decir, ya Lead en Accenture, dentro de la plataforma Accenture, dentro del sistema Accenture, está surgiendo, se está oyendo, está como evolucionando y está teniendo voz, porque somos muchos. O sea, la voz de muchos no se puede callar, en realidad la voz de muchos ya genera un eco fuerte y eso es lo que realmente quiere el Lead. Entonces, por eso emergemos. Solo una intervención, solo para aclarar, ¿verdad? Que Lead no es una situación local, ¿verdad? Que es algo global de Accenture, ¿verdad? Todos los centros. Queremos que llegue ahí, ya tiene visibilidad global, pero en realidad estamos arrancando aquí, queremos pensar que, como dice Fabricio, de Costa Rica para el mundo. Y de hecho, en realidad sí hay avance en esa línea. Nosotros, eso es una cosa que Soara por ahí puso, nosotros en este momento le reportamos directo a el liderazgo global del programa We Are Accenture Operations. Hay touch points con ellos. De hecho, hace poco publicamos una entrevista con la líder global de Accenture Operations, de We Are Accenture Operations, para que nos contara sobre el programa ella misma. Nos la concedió la entrevista. Yo me sentía como Yalitza Aparicio siendo nominado para el Oscar. Pero entonces, de verdad era muy importante para nosotros que ella tuviera esa visión, y ellos nos han contactado, y de hecho estamos en trámites para ver si se pueden incorporar algunas de estas prácticas de Lead en las cosas que vienen. Yo quería apuntar, Soa, si me dejas, una cosa muy interesante de la cuestión que tiene que ver con Lead y lo que lo hace disruptivo y lo que lo hace innovador y lo que nos convierte en líderes a todos los que estemos tratando de desarrollar aquí las cosas, es que no estamos, el orden normal, el lado izquierdo de Accenture es de management, la información se cascadea hacia abajo. Y ellos han hecho un buen trabajo, o sea, la información sí está, uno la busca y la encuentra. Pero aquí las comunicaciones, como supongo que no tengo que explicar, es una cuestión complicada porque todos estamos en la burbuja de nuestro team y sacando las cosas y no siempre podemos aprender. Pero es al revés en el caso de Lead. En Lead lo estamos haciendo con los de abajo, estamos empujando el conocimiento para arriba. Los próximos que vienen ya están aprendiendo desde cero y eso nos asegura la existencia de los próximos líderes en el tiempo, ¿verdad? Ok, Soara, hablemos de hemisferio izquierdo.
Tráigame datos, ¿cómo está la cosa? Datos y métricas. Ujú. A mí me encanta. En general, los datos y las métricas. Bueno, los números han sido muy positivos en este tiempo que hemos estado trabajando en Lead. Básicamente, de un año para acá ha habido un crecimiento bastante importante. Acá, por ejemplo, vemos lo que son los 5 episodios o cómo se dividieron los episodios en la temporada, esta tercera temporada de Lead. De momento vamos por el episodio 3, desarrollando. ¿Qué significa esto? Que en cada episodio, que más o menos dura ¿un mes de qué? De un mes de propaganda, un mes de trabajo, de proceso de entrenamiento, donde hay una reunión principal y varios eventos que acuerpan esa reunión o ese tema. Cada tema se desarrolla. En este caso estamos trabajando con los principios de We Are Accenture Operations. Entonces cada mes hemos desarrollado uno diferente y hay todo un plan de social media también. ¿Por qué de social media? Porque es necesario que estemos informando a la gente y tal vez un correo ya no es tan relevante. Ahora lo que es la social media es súper necesario. Entonces hemos creado un plan que, por cierto, este plan es uno de los, básicamente el primero estructurado, muy de izquierda, donde diariamente, si quieren me pasa ahí como la data, donde diariamente, de lunes a viernes, se hace un post con diferentes temas, por ejemplo, se publican artículos, se publican trainings o sugerencias de trainings de acá de Accenture, se publican tools para que la gente esté aware de lo que sucede acá, se publican biografías o discursos de personas relevantes en nuestro medio y se publica también frases que son motivacionales, porque trabajamos de forma conjunta con lo que es las emociones y con lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, vemos los números. O sea, antes, por ejemplo, teníamos como alrededor de 150 personas en Yammer, que es la plataforma que estamos utilizando. Digamos que ha crecido un 73%. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos como 150 y ahora somos más de 300. Gracias a este proceso hay aproximadamente 30 prioridades seteadas dentro del Performance Achievement. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la gente se está moviendo, que la gente está trabajando en cosas que realmente sienten que son, que traen riqueza al ambiente laboral. ¿Qué también podemos ver? Bueno, de hace 2 meses y medio acá hemos posteado alrededor de 51 publicaciones en Yammer, donde la gente, el 100% de la gente lo ha leído y digamos de un año acá, antes, hace un año, digamos daban un like, actualmente están dando 4 likes. Entonces el crecimiento es tanto que se ha triplicado lo que es el movimiento dentro de esa plataforma. ¿Por qué es importante? Porque la divulgación de manera creativa, de manera diferente, es realmente la que mueve la gente, es la que mueve las emociones. Y sin dejar por fuera lo que David ahorita nos estaba comentando, que tenemos el soporte, digamos, la bendición de personas que están en la capa de management de acá. Muchos nos han ayudado en entrevistas, nos han dado oportunidad de desarrollarnos, nos han cedido, por ejemplo, este espacio para poder comentar y contarle al centro qué estamos haciendo. Otras personas han colaborado y han asistido a nuestros eventos. Entonces, es realmente importante y es sumamente necesario seguir en este proceso. Ahora, a nivel global, ¿nos puede contar un poquitito, David, que a nivel global, cuáles son las personas que nos están colaborando? Claro, claro. Ya algo más o menos adelanté, pero es bonito explicarlo a través de tiempo. Nada más, algo olvidamos de poner en este deck, pero para que entiendan los gráficos, lo que están viendo aquí a la parte donde dice el episodio es el attendance.
y me siento como muy orgulloso de decir esto, ¿verdad? Porque las asistencias combinadas a los eventos de Lead, porque ahora tenemos dos, tenemos en la mañana y tenemos con el turno del Mix Shift del equipo de Fox, ya están sobrepasando los 100. Eso es the achievement, ¿verdad? Es la verdad un gran orgullo lo que nos brinda eso. Y la gente sale muy entusiasta cada vez que terminamos uno de estos episodios. Y hay un montón de trabajo y preparación para eso. Por cierto, ya como ven, ahí está la fecha ya del cuarto, ya está anunciado, ya casi lo tenemos. Las colaboraciones globales hemos tenido, bueno, han habido varias, pero yo destacaría sobre todo estas cuatro. La primera, la de Vivian Cusatis, que en este momento es la que está en cargo de la parte latinoamericana de Big Operations, que es el nombre que tenía antes We Are Accenture Operations. Ella hasta la fecha se maneja en contacto conmigo hasta por WhatsApp, ¿verdad? Y está pendiente de todo lo que estamos haciendo por este lado. Por el otro lado, el que era el jefe de ella, que era el que ocupaba la posición de ella ahorita, y sigue siendo el jefe, Alexander Crisagoridis, está desde Brasil y nos brinda mucho apoyo y mucho soporte. Él está aware de todo lo que estamos haciendo y a ellos se les entregan reportes y ven con muy buenos ojos todo lo que estamos haciendo. La otra es Carolina Cabeza. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Strength Corps, pero es algo así como los Champions de Performance Achievement, pero para los Strengths, ¿verdad? Entonces ellos manejan dinámicas alrededor del mundo para tratar de hacer que nosotros nos acerquemos más a la práctica y al día a día de la aplicación de las fortalezas. Ella nos regaló una entrevista que hemos dado por partes, que son estas tres que ven ustedes ahí arriba, de cómo pueden usarse los strengths para vivir esas fortalezas. Y finalmente Jessica Jackman, ¿verdad? Que es la líder de esto. Y por cierto, olvidé a alguien, me estoy dando cuenta en este momento, que es la asistente de Jessica Jackman, que es de apellido Anderson, Lisa Anderson. Ella ha hecho un excelente trabajo también ayudándonos y nos brinda coaching sobre liderazgo y touch points regulares. Y por cierto, hemos producido material que ellos utilizan también para los trainings de ellos. Así que ya tenemos impacto por allá. Muy bien. Ahora, eso es lead, lado izquierdo, organización. ¿Qué está haciendo esto en la gente? ¿Qué está haciendo esto en la gente? Mira, la verdad yo no quiero responderle eso, no porque sea malcriada y no le quiera responder, sino porque prefiero que sea la misma gente, los mismos miembros del LEAD los que respondan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A ver. Ya se nos enchuló. Siempre Murphy trabaja. Okay. Listo. Y vamos bien. Televisión en vivo y eso. ¿No? Los que están en línea están recibiendo un link que pueden ver de
Esa fue la respuesta del lado izquierdo. Ahora queremos ver la respuesta del lado derecho. ¿Qué está haciendo LEAD a nivel del lado derecho? Es decir, a nivel de emociones. Esto me ha ayudado a salir de situaciones con miedo de trabajar con de parte de esto me ha ayudado muchísimo lo que es creo que participar de las charlas ya lleva lograr no podemos liderazgo y apoyar y también me ha ayudado a conocer todas las cosas que quiero ofrecer, los trainings, las herramientas y también parece que entonces definitivamente ha sido súper valioso.
Crear esto a partir de materiales, videos, entrevistas, todos ellos que vayan de la mano con los necesarios de las funciones del día. En estos estudios hemos estado tocando los principios de Marx Foundation. El alcance que hemos logrado en Señorio solo en el llame de abordamos las 300 personas y bueno, el equipo la forma de este programa básicamente de varias personas donde podemos ver distintas fuentes y abordamos el y compromiso básicamente a las Le respondimos. How's that for innovation? Huh? Muy bien. Queremos cerrar. Simon Sinek dice que ser líder es ser como una mamá. La mayoría de las personas pueden tener hijos. La mayoría de las personas, mujeres obvio, pueden ser mamás. O todos nosotros podemos ser padres, para ponerlo de esa forma. Sin embargo, eso no significa que todo el mundo quiera hacerlo. O no significa que todo el mundo tenga que hacerlo. Y el que no quiera hacerlo no significa que esté mal. Ser líder tiene un costo. Significa no tener crédito cuando tenemos un triunfo porque no es nuestro, es de nuestro equipo. Pero sí somos totalmente responsables cuando algo sale mal. A nosotros nos cae la tonelada, ¿verdad? Ser líder también significa tomarse tiempo para escuchar a las personas al riesgo de que alguien piense que lo estemos perdiendo. Ser líder significa dedicarnos a escuchar personas que dicen que esto no es importante porque no es suficientemente científico, no es suficientemente izquierdo. Y está bien, es un costo. El que quiera llevarlo, lo tiene. Nosotros en LEAD ya estamos por tercer año consecutivo, definitivamente haciendo cambios. Con uno que tuviéramos sería suficiente éxito, pero gracias a Dios, como escucharon, tenemos más. Y parece que la cosa está creciendo. Así que queremos cerrar esta conversación con el eslogan de LEAD, el que tenemos aquí en la camiseta. No se unan a la revolución, lidérenla. Muchas gracias.